Muy buenas noches, mi querido Leandro Amoretti. Qué gusto verte. Muy buenas noches, Carloncho. Bueno, empezamos con tu columna y después, si te parece, vamos a hablar sobre el tema Chile. Dale, dale, dale. Bueno, mi columna no es una columna de economía, sino de economía política. Y hoy en particular me interesaba discutir, profundizar algunos debates respecto a la política fiscal, recuperando algunas polémicas o las polémicas centrales de las últimas semanas, Carloncho. En las últimas columnas, si no me equivoco, abordé el precio de la soja y los debates respecto a las diferentes causas de la inflación. Bueno, en las últimas semanas se expresaron debates, no sé si al interior del gobierno, o por lo menos se expresaron debates desde los medios hegemónicos hacia el gobierno, en particular por dos temas. En primer lugar, las tarifas. Carloncho, me imagino que ha seguido el debate, el despido, el falso despido del funcionario de Basualdo, que es subsecretario de Energía del Ministerio de Economía de la Nación, el supuesto debate con Martín Guzmán, y se ha vuelto a plantear sobre la mesa el tamaño, la dimensión, la profundidad de los subsidios a la energía eléctrica. Ahora voy a profundizar un poco más. Y otro de los debates, por supuesto, obligado, que no podemos dejar de hacer un repaso, es el debate, las medidas y los logros de la negociación de la deuda, en particular al regreso de Alberto Fernández por su gira europea. En mi Decime, opinión, te hago una sí, interrupción, Leandro. Esto que estás diciendo como introducción se relaciona, siempre se habla sobre la pobreza, sin tener en cuenta cuál es la riqueza. Vale decir, si hay en un lugar mucha pobreza, aparecen medidas paliativas que tienden a mantener los pobres, pero no tan con la panza un poco llena, algo de trabajo, cuando en realidad, si hay riqueza en ese lugar, como es el caso nuestro, la pregunta es cómo se está redistribuyendo esa riqueza. es muy interesante el debate para esta etapa del capitalismo, pero bueno, muchos políticos lo plantean como una consigna, plantean concretamente no hay que discutir la pobreza, sino que hay que discutir la riqueza, pero en particular ese debate a mí me interesa no a ver cómo grabamos, generamos más impuestos a la riqueza, sino que el debate, en mi opinión, más interesante es cómo se genera valor y cómo se distribuye ese valor generado, ¿no? Porque la Correcto. riqueza es un proceso de acumulación una vez que el valor está generado y está distribuido. En un primer lugar, hay que lograr redistribuirlo de una manera más justa, pero también es importante dar un debate de cara a la sociedad respecto a cómo se genera riqueza, quién la genera y cuál es el rol de los trabajadores puntualmente en la generación de valor. Lo puedo preparar para una columna, es un debate muy interesante. Piketty, el economista francés, ha hecho un aporte con datos, un aporte de una investigación empírica, demostrando que los años de crecimiento en el capitalismo en las últimas décadas han combinado un proceso de crecimiento y a su vez de concentración de la riqueza, es decir, de profundización de un mundo cada vez más desigual. América Latina no es la excepción porque es una zona muy rica con una distribución muy regresiva del ingreso. Ahora después vamos a hablar de Chile, que es un caso muy paradigmático de este Y proceso. Y bueno, en Argentina, con esta pandemia 42% de pobres, todavía, la verdad que este debate es obligado. y esta pandemia todavía acrecentó más las diferencias. Sin ninguna duda. Pero déjame volver un poco al debate de la política fiscal. Todo tuyo. La discusión de las tarifas, ¿no? Vos, Carroncho, la has seguido respecto a la posición hipotéticamente más dura del cristinismo, de Basualdo, que es un funcionario ligado políticamente a la Cámpora, que ha planteado un tope de 9% de incremento a las tarifas de energía eléctrica, de los subsidios, perdón, es decir, a las tarifas que son definidas por los subsidios del Estado, y una posición no del todo clara por parte de Martín Guzmán respecto a que es necesario disminuir los subsidios que otorga el Estado a la tarifa de energía eléctrica para de esa manera liberar fondos y destinarlos en otra política, en otro tipo de gasto. Bueno, ese es un debate muy válido, sin embargo, hay una discusión más profunda de fondo que tiene que ver con la política fiscal. Martín Guzmán podemos decir que es un heterodoxo moderado, que viene llevando adelante una política económica focalizada en la moderación del gasto público, es decir, está trabajando para lentamente alcanzar el equilibrio fiscal y el primer trimestre del año 2021 es una expresión concreta de ese camino. Se logró
reducir muchísimo el déficit en los primeros 3 meses de este año, alcanzando casi el 0,5% del PBI, lo cual es un déficit muy bajo para los últimos años en Argentina, y esto comienza a ser cuestionado dentro de la coalición de gobierno, por lo menos en la base militante del Frente de Todos, respecto ante la posición alternativa de incrementar el gasto público para reactivar la economía y para salir más rápido de esta situación. Bueno, Martín Guzmán tiene una visión en la cual las variables macroeconómicas tienen que converger hacia el equilibrio, hacia la estabilidad, él habla de la sostenibilidad, en particular viene trabajando para, de forma quirúrgica, equilibrar las cuentas fiscales, y este es un cuestionamiento de un sector de la coalición del Frente de Todos, donde el tema de las tarifas es un emergente. En particular, quiero mencionar que hace 2 semanas, si no me equivoco, salió un informe del Centro Cifra, que es el Centro de Investigación Económica de la CTA de los Trabajadores, que es un centro muy reconocido y muy respetado, yo ya lo he mencionado en las columnas, publicó un informe donde hace una crítica en términos muy técnicos respecto a la política fiscal de Guzmán, y eso disparó muchos debates. Basualdo, recordemos que está ligado a este Centro de Investigación de la CTA porque su padre lo dirigió muchos años, porque él ha pasado por Flaxo, si no me equivoco, mediante un posgrado, ha trabajado también haciendo investigación. Bueno, y el planteo que hace este centro de economistas de la CTA, repito, Cifra en este informe de coyuntura, plantea una visión crítica en términos técnicos respecto al equilibrio del primer trimestre del año 2021, concretamente explicitando a través de datos que el gasto en capital, es decir, la obra pública, creció muchísimo en relación al año 2020, que fue un año en el cual la economía se achicó un 10%, un año de crisis terrible, de fuerte impacto de la pandemia. Sin embargo, la obra pública creció muy, muy poquito en relación al primer trimestre de 2019 y decreció, es decir, la obra pública se encuentra a niveles por debajo del año 2016, 2017, 2018. Ahí hay una crítica, un debate muy importante respecto si es necesario expandir, ajustar, equilibrar el gasto público, donde un sector, una parte de la coalición del Frente de Todos entiende que hoy prima y que el gasto público tiene que ser una herramienta ofensiva para recomponer la situación social, que es muy grave, y también ofensiva en términos políticos para tomar la iniciativa ante el ataque permanente de grupos económicos, grupos mediáticos, no de todos, pero hay un asedio muy fuerte hacia el gobierno en general, ¿no? Lo podemos notar. El kirchnerismo se caracterizó por mucha obra pública porque eso genera mucho trabajo. Y a la vez es como un círculo vicioso. Y así ocurrió en la primera etapa con Kirchner y después con Cristina. Y Alberto Fernández también dijo que se iba a basar en eso. Y de hecho, pero sin embargo, este debate no es de blancos y negros. No hay posiciones cerradas, porque incluso Martín Guzmán lo que plantea dice, para mí es importante ajustar los subsidios, es decir, es necesario que las tarifas suban un poquito más para de esa manera liberar fondos que hoy absorben los subsidios y poner parte de esos fondos en la obra pública. Bueno, es parte del debate, no hay una posición blanca y otra negra, hay contradicciones, se mezclan entre sí, hay matices en algunos puntos, en otros hay diferencias. La cuestión es que los datos que en el primer trimestre del 2021 se logró una situación de equilibrio fiscal que es cuestionada, en mi opinión, por un sector de la base social del Frente de Todos que espera un mayor gasto público, una mayor iniciativa en términos económicos del Estado Nacional para reactivar la economía, y eso se expresa concretamente en qué pasa con las tarifas y también qué pasa con la ayuda ante el cierre, las restricciones necesarias que obliga la pandemia, ¿no? ¿Va a haber un nuevo IFE o no? Es una pregunta, es un debate. ¿Y lo tributario? Y lo tributario se recompuso muchísimo. Lo tributario se viene recomponiendo, el Estado viene recomponiendo sus ingresos. No, pero me refiero a modificar la ley tributaria de manera tal que no sea el IVA lo que recaude más, que es regresivo, y que haya otro tipo de bueno, en ese sentido, ya repasamos un poco la estructura de gastos, que ha crecido en relación al 2020, no tanto así en relación a los años anteriores, y en particular la obra pública no ha tenido un crecimiento muy importante. Ahora, en la parte de los ingresos se ha recompuesto naturalmente por el incremento de la actividad, se volvió para atrás en alguna de las reformas que hizo el macrismo, en particular en ganancias, ¿no? Donde hay un efecto, una pérdida de recaudación porque el Estado va a dejar de cobrar impuestos a la ganancia a los trabajadores de la cuarta categoría,
que había avanzado muchísimo en los 4 años del macrismo, una persona que cobraba 140, 150 mil pesos, pagaba muchísimas ganancias. Bueno, con la modificación hay un efecto de resignación de recaudación, justamente devolviendo ese impuesto a muchísimos trabajadores que injustamente estaban pagando ganancias. Ahí hay un debate si era el momento oportuno para hacerlo o no. Y luego el impuesto a las ganancias para las empresas, hubo otro debate, avanza la modificación, se vuelve para atrás con una reforma que había hecho el macrismo, que había reducido muchísimo la recaudación de ganancias a las empresas. Ahí Martín Guzmán quería volver a foja cero, es decir, volver a la alícuota del 35% para todas las empresas. Entiendo que el sector representado por el masismo dijo, bueno, no para todas las empresas 35%, sí para las grandes, para las medianas tiene que haber una alícuota menor, y hay una discusión que se ha resuelto en favor de no gravar tanto las pymes y se recupera ingresos fiscales. Y luego, con el impuesto a las grandes fortunas, la recaudación viene muy bien, se estima que se van a recaudar, si no me equivoco, 250 mil millones de pesos, pero en síntesis, como saldo de la regulación del gasto o un crecimiento muy moderado y la recuperación de los ingresos fiscales, el primer trimestre ha marcado un equilibrio fiscal récord, alcanzando el 0,5% del PBI, y eso se constituye en un debate político respecto a si es necesario sostener ese equilibrio o si la situación amerita que el Estado tome la iniciativa e incremente el gasto público para recomponer la situación social y reactivar rápidamente la economía ante una situación de elevada pobreza y muchísima pérdida de puestos de trabajo. Ahora bien, se le suma una tercera variable de análisis de la política fiscal del gobierno, la deuda externa. Todos sabemos que Ahí vamos, porque es la clave negociación para más importante saber, es con el fondo, ¿sí? que es clave para saber cuánto se va a gastar, saber cómo termina esa negociación. Así es, así es. Pareciera que luego de la gira por Europa, Alberto Fernández y el resto de la comitiva, hay algunos logros, esperemos que vengan anuncios formales. En particular, voy a tratar de sistematizar. Alberto se reunió con la presidenta del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, se comprometió a no cobrar las sobretasas, es decir, como Argentina pidió un préstamo que excedía su cuota, su límite como país integrante del Fondo Monetario Internacional, por ese excedente el fondo cobra sobretasas, es decir, encima que te prestan muchísimo, como ellos te permiten superar tu propio récord, te cobran una mayor tasa. Bueno, una cosa que es medio inentendible, contraintuitiva. Bueno, se comprometieron a esa sobretasa de no cobrarla. Es una señal, la verdad que eso es poco significativo. El debate con el fondo es cuáles son los plazos, cuál es el tiempo de no pago y cuáles son los plazos para devolver la deuda extraordinaria que tomó Mauricio Macri. Ese es un debate. Otro debate es qué hacer con los derechos especiales de giro que va a otorgar el fondo en estos meses. Eso lo expliqué en una columna, si no me equivoco. Lo que sucede es que ante la crisis sanitaria, ante la crisis que ha generado el COVID, el Fondo Monetario Internacional, los países que tienen la conducción política de este banco internacional, han planteado algo así como una redistribución de capital hacia sus países socios. La moneda al interior del Banco Monetario Internacional son los derechos especiales de giro, eso es lo que expliqué en una columna. Hoy no viene el caso de profundizar demasiado técnicamente en este aspecto, pero lo que implica es que el Fondo Monetario Internacional va a otorgar créditos extraordinarios para los países los países subdesarrollados, como es el caso de Argentina, y en nuestro caso nos tocarían, para que te digo la cifra exacta que acá la anoté, 4.300 millones de dólares en derechos especiales de giro, ante lo cual se presentan dos opciones. Es decir, la Argentina podría utilizar esos 4.300 millones de dólares para decir, bueno, esto tomámelo como parte de pago de lo que te debo, ¿sí? Es decir, nunca llegaría esa plata, o podría tomar ese dinero para... Bien, bien. Les decía entonces, tenemos 3 debates y noticias vinculadas a la negociación de la deuda. Bueno, el primer debate, por supuesto que es el más importante, son los plazos de repago de la deuda que tomó Mauricio Macri, que yo lo expliqué en particular en una columna. En principio, formalmente, entre las opciones no pareciera haber un mecanismo que nos permita superar un acuerdo que supere los 10 años. Veremos, hay un planteo muy fuerte por parte del Gobierno Nacional. Segundo tema es qué hacer con el crédito excepcional que está entregando el Fondo Monetario Internacional a todos los países subdesarrollados dentro de
De este esquema a la Argentina le tocan 4.300 millones de dólares. Hay un debate al interior del Frente de Todos de qué hacer con esos recursos. Y tercer elemento vinculado a la gira presidencial y el debate de la deuda tiene que ver con una noticia que parece positiva, esperemos que se formalice, respecto a la postergación del pago de la deuda con el Club de París. En el mes de mayo, en fin de mes, no recuerdo si el 28 o el 29, hay un vencimiento con el Club de París por 2.400 millones de dólares. En la gira por Europa, Alberto Fernández parece haber obtenido un sí para postergar ese pago, lo cual es muy importante para nuestro país. Entonces, recapitulo y ordeno los elementos que fuimos recorriendo de la política fiscal. Les planteé en primer lugar que hay una fuerte moderación del gasto por parte del Ministerio de Economía, como una directriz y un objetivo que se ha propuesto Martín Guzmán. Naturalmente la reactivación económica y algunas pequeñas reformas, incluido también el impuesto a las grandes riquezas, ha permitido recomponer los ingresos tributarios. De esta manera, y dejando en claro que la Argentina no está pagando la deuda externa mientras negocia, se ha logrado el primer trimestre de 2021 un déficit muy, muy pequeño del 0,5% del PBI, lo que genera debates al interior y en la base electoral del Frente de Todos respecto a si es conveniente ante la situación extraordinaria de pandemia y de luego de un año de fuerte caída del 10% del PBI, si es necesario incrementar el gasto público para reactivar rápidamente la economía. Hay un debate muy interesante y en mi opinión el gasto público de manera inteligente debe ser la herramienta del Estado para tomar la iniciativa política y para recomponer la situación social que es muy grave. Expresiones concretas de este debate macroeconómico, bueno, ¿se va a dar un nuevo IFE o no? ¿Cuáles van a ser las medidas de apoyo para aquellos sectores económicos y sectores sociales más golpeados por las restricciones que estamos viendo y las restricciones que se vienen dada la pandemia? Debates que no son nada fáciles, que aclaro, no hay una posición que es exactamente simétricamente contraria a la otra, hay matices, hay entrecruzamientos, hay contradicciones, pero la discusión de las tarifas permitió, por lo menos puso sobre la mesa estas tensiones y la necesidad de dar respuestas urgentes y concretas. En este debate además tenés medios concentrados que juegan fuertemente defendiendo intereses de los que más tienen, lo cual complica todavía más la gestión de Fernández. Por ejemplo, yo, y creo que vos también, soy partidario de volver a la ley de carne, de granos, a la Junta de Carnes y a la Junta de Granos. Hoy, plantear ese debate te lleva a que te hacen un golpe de Estado mediático directamente. Así es. Y Carlonchi, fíjate, ¿por qué no? Yo me pregunto, ¿por qué no se discute en la discusión de las tarifas en relación al porcentaje de los subsidios? ¿Por qué no aparece como una opción un regreso al momento previo a la privatización, ¿no? Recordemos que la Argentina tiene un sistema eléctrico totalmente centralizado e integrado en el cual se incorporaba la generación eléctrica a través de las grandes centrales de generación eléctrica, ya sea a través de ríos, de canales de agua, a través de centrales atómicas. Hay una fuerte capacidad de generación de energía por parte del Estado, que eso lo sigue manejando, digamos, el Estado Nacional. Luego tenemos el sistema de distribución, de transporte y distribución, que es el que ha sido privatizado. ¿Por qué no volver a un esquema integrado y centralizado, no? Digo, me refiero para que aquellas personas están pensando a qué me refiero, piensen en SECBA, que era la empresa, digamos, que distribuyó energía al AMBA, que fue fragmentada en Edesur, Edenor, Edelap, y fue escindida del sistema de generación y transporte que conjuntamente manejaba el Estado. Si, yo me pregunto, si el Estado subsidia, recordemos, no subsidia solamente las tarifas a los usuarios, subsidia a las empresas para que las empresas distribuyan y también para que inviertan en la mejora del sistema, es decir, en hacer los cableados, nuevas estaciones. No lo hace, que no lo hace, no invierte en las empresas. No invierten. Bueno, en La Plata recordemos el apagón, ¿qué fue? No me acuerdo, 2018. No me acuerdo ni cuándo 2019. nací. No me acuerdo ni cuándo nací, Valentín. Bueno, entonces se acordarán en la zona norte del Partido de La Plata el apagón que duró días. Ahora, decime, Leandro,
también se podría volver de una manera muy fácil. Vos recordás que había una ley de medios que fue por un decreto anulada, dejada sin efecto, con lo que se sabe que un decreto no puede dejar sin efecto una ley. Sin Ujú, embargo, así ocurrió. Hay un procurador que fue nombrado por decreto y no tuvo nunca el aval del Senado, con lo cual sigue siendo provisorio. Bastaría que el actual presidente, por decreto, anule el decreto de Macri respecto a la ley de medios, con lo cual afloraría nuevamente la ley de medios, que eso sí se puede hacer, un decreto anular otro decreto. Lo mismo con el procurador. Sin embargo, creo que políticamente el costo del ataque mediático sería tan grande que todavía no está, no se ha acumulado el suficiente poder para hacerlo, pero se sabe que nunca se va a poder acumular mientras exista esa concentración de medios tan grande. ujú. Interesante, por supuesto, que banco esa propuesta, Carloncho, me parece que sería muy bueno. Vale recordar que la ley de medios fue votada casi por unanimidad. Y fue dejada sin efecto por un decreto, lo cual es inconstitucional. Ujú. Decime, ¿has visto hace, sí, sé que lo has visto, las elecciones en Chile? Una gran alegría y un gran problema, porque al no haber liderazgos, eh, no sé qué va a pasar en esa asamblea constituyente. Va a ser tan dispar los salvos que astutamente empiecen a reunirse y a dialogar para lograr acordar mínimas líneas para reformar esa vetusta y espantosa constitución que tiene Chile actualmente. Mira, me parece un proceso increíble. Hasta el día de hoy estaba leyendo noticias respecto a los resultados. Yo sé que estuve en Chile, a ver, el año 2018, si no me equivoco. Fui a un encuentro de políticas municipales, de políticas locales a Valparaíso, organizado por el intendente Jorge Sharp, que ahora volvió a ganar con el 57% de los votos, un pibe muy joven de tener 36, 37 años, y es una de las expresiones de este proceso donde, no sé si Carloncho seguiste, pero los cargos constituyentes, como también los cargos ejecutivos y legislativos, fueron eh, encabezados o ganaron, digamos, eh, nuevas expresiones políticas juveniles, en algunos Desconocida casos de nuevas organizaciones y en otros casos de organizaciones con cierto recorrido, entre las cuales se destaca el Partido Comunista. y muchos desconocidos hasta ese momento tomaron notoriedad, como a su manera en España ocurrió, y después se aglutinaron Podemos y demás. Bueno, acá hay muchos que no representan no están en ningún partido, Ujú. pero han sido votados. El PC ganó en Santiago. Eso es Así es. maravilloso. Eso es Sí, sí, ganó una maravilloso. chica muy joven que creo que tiene 30 años. La escuché recién hablando y es maravillosa con lo que habla, lo que dice, que básicamente es la respuesta que todo político debería ser interpelado cuando se presenta. ¿Tenés algún proyecto contra el hambre? Porque es el ABC. Antes que plantearte otra cosa, tenés que plantearte, bueno, hay que dar de comer, hay que mejorar las condiciones de vida en los barrios más eh, pauperizados, que en Chile son muchos. En Chile es tremenda la inequidad del reparto de la riqueza. Creo que ha sido porque, claro, se votaron gobernadores, alcaldes, intendentes, bueno, lo mismo, diputados y a la vez para la Asamblea Constituyente. Veremos. Yo hay dos Está en referentes. minoría. Piñera quedó en minoría en la Asamblea. Sí, 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 increíble, increíble. A mí me parece un proceso increíble. Hay dos referentes, dos candidatos, dos políticos que sigo de Chile muy de cerca. Bueno, uno es Jorge Sharp, que es el alcalde de Valparaíso, que se lo recomiendo que googleen, que busquen información. Un chico muy joven que ganó ahora con mucha diferencia de votos en relación al segundo, que viene haciendo una gestión municipal muy interesante, que viene de sectores universitarios, más independientes, pero no es una novedad en esta elección porque ya hace 4 años que es intendente. Y el otro referente que sigo mucho es Daniel Jadwe, que es del Partido Comunista, que es alcalde de Recoleta, si no me equivoco, que es una región de Santiago,
y Sí, ya que, sé, no, no es la Recoleta de acá. no, no, y que va a ser parte de la Asamblea Constituyente y puede ser uno de los candidatos presidenciales con chances de disputar, es una muy buena elección, bueno, del Partido Comunista, nada más ni nada menos. Ahora, Un gran cuadro político. cómo la Internet cambia mucho las cosas en materia de comunicación y movilizaciones, pero cómo también es un arma de doble filo. Retomando el tema económico, y no sé si estoy acertado o no, mi preocupación es que con esto de la pandemia, mucho trabajo vía Internet o vía Zoom desde la casa ha aflorado, Ujú. pero son normalmente menos estables, no tienen el sindicato, digo, se está pauperizando, a pesar de que, por un lado, es bueno, habría que ver en el futuro, para evitar males, cómo legalizar y dar una estabilidad mayor a ese tipo de trabajo. Bueno, hay un ejemplo, dos cosas que quiero decir. Hay un ejemplo de las de las empresas de plataforma como Amazon, en la cual los trabajadores votaron no formar sindicato. Bueno, a eso me Obviamente, refiero. no porque sean tontos ni mucho menos, porque la empresa ejerció una presión y una demonización, No, obviamente no en los Estados Unidos dejaba la también. empresa directamente, y vos estás en tu casa solito, no Ujú, charlas con otro, ujú, y ante el miedo que te echen y quedarte sin nada, ahora, eso se va a repetir en muchos, y la pauperización y el despido arbitrario y el pago que yo quiera te doy, se va a aumentar. Por eso creo que hay que prever eso y ver qué tipo de legislación dar para evitar ese tipo de excesos. ujú. Porque se viene, de ahora en más, va a ser mucho más común que antes el trabajo desde la casa. Sin dudas, sin dudas. En Leandro, Argentina. no, terminá de decir, ¿qué ibas a No, decir? no, creo que en Argentina hay buenos anticuerpos y hay un nivel de sindicalización muy elevado y los sindicatos tienen mucho protagonismo en la vida laboral y social del conjunto de los argentinos y esperemos que puedan tomarlo como un desafío y hacer una intervención positiva, ¿no? Darío, Amoretti, ha sido un gusto y un gustazo verte. Y no quiero despedirte sin. Vos viste que Elisa Carrió no resistía una semana de archivo. Bueno, ahora no resiste una misma entrevista de archivo. En una entrevista de esta semana, criticó al gobierno porque no hacía nada para evitar que los chicos salgan, y estaban saliendo a jugar al fútbol y eso aumentaba el contagio. Tras cartón dice lo siguiente, ¿para qué la estoy poniendo? Busque, busque. No, no, acá la tengo, pero no sé cómo. Ahí va. ¿Qué quiero decir? La infancia es tan decisiva para soportar la vida después que no se puede jugar de esta manera. Bien, a ver si Yo podemos... prefiero un chico con COVID, mirá lo que te digo, un pequeño, pero que socialice. Yo prefiero un chico con COVID. No, 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 pero no es ignorante ni tonta, es una provocadora y lo hace a propósito. De hecho, hay mucha gente, como salen todos los canales hegemónicos, hay mucha gente que termina dudando de si la presencialidad, porque clases hay, y no jodamos. Prefiero un chico que socialice por Zoom 3 semanas, pero que tenga padres, y no un huérfano que haya estado jugando 3 semanas al fútbol. Ujú. Terrible, Huérfano mucho. en el mejor de los casos, porque también hoy los chicos terminan en el hospital. Sí. Por suerte vos no tenés hijos. Es un gusto Carloncho, que gracias. me debes una cena en tu casa, pero no se puede hacer ahora. Cuando llegue el verano, la primavera. Bueno, Bueno, si no, vos ya estás vacunado, Carloncho, ¿no? no, la primera nomás, Ah, la bueno, bueno. primera dosis. Hasta la segunda sigo en burbuja y después voy a seguir con barbijo porque mi hermana, mis sobrinos no están vacunados. Claro. Yo me puedo contagiar sin darme cuenta que tengo y contagiar yo a otros. Lo único que estoy contento es que no voy a ir al hospital si me contagio. Que al menos si me lo agarro, estaré 2 días en cama, pero lo más probable es que no termine en terapia intensiva.
que de eso se trata. Bueno, querido Leandro, como siempre, un Ernesto, gusto. Se te ve la casa muy linda, en la casa nueva que aún no conozco. Espero darle un beso muy grande a tu mujer, a tu suegra y a tu cuñado. le mando, Carloncho. Muchas gracias. Y 2 besos para vos. Chao, Leandro. Abrazo. Chau. Abrazo grande.